Bueno, estamos acá con Marina Salzman. ¿Cómo va, Marina? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Pedro? Muy ¿Todo bien, bien? gracias. ¿Te puedo tutear, no? Sí. Bueno, Sí, bueno, vamos a convenir eso, así no hay problema. dale. Marina, ¿todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación No, al gracias por programa. venir. Estás iniciando el ciclo de visitas al programa, así que queríamos conocerte un poquito más y que puedas charlar un poquito de otra manera con nosotros y que el público te pueda ir conociendo. Buenísimo, muy contenta de estar acá. Bueno, te agradezco mucho. Gracias por venir. Marina, ¿qué- yo te quería conocer un poquito más y quería conocerte, quería saber cómo fue tus primeros pasos, dónde los diste, de qué manera, dónde Bueno, creciste. bueno, mi historia es un poco particular por ahí en cuanto a mi infancia barra adolescencia, porque, particular digo distinto por ahí a las familias que yo conocía en ese momento, porque mis padres, si bien estaban en ese momento juntados, éramos una familia de 4, papá, mamá, hermana más grande Adela y yo. Ellos estuvieron 17 años juntos, pero vivían separados. Y nos veíamos todos los fines de semana y algún día en la semana. Entonces tuve como una infancia y adolescencia un poco dividida entre San Isidro, que es el lugar donde vive mi mamá, Ujú. todavía vive en la misma casa, Actualmente, y Marcos Paz, donde vive mi papá, también en la misma casa de la infancia, y íbamos y veníamos, así que era un poco raro, por decirlo de alguna manera, porque teníamos amistades en un lado y en el otro, vida en un lado y en el otro, y bueno, mis padres decidieron eso en gran parte porque los dos tenían, cuando se conocieron, ya tenían sus trabajos y sus profesiones y sus proyectos personales como en marcha y bueno, les pareció que era una modalidad que podía Que podía funcionar. andar. Mi mamá tiene una escuela de hotelería, gastronomía, turismo, relaciones públicas. Ujú. Han estudiado muchos chicos de Marcos Paz ahí, de hecho, Instituto OT se llama. Y ella estaba a cargo del instituto al 100%. Ese instituto lo fundó mi abuela. Ujú. Y bueno, mi abuela ya era grande, así que mi mamá estaba a cargo. Y mi papá, cuando yo nací, ya era intendente, acababa de asumir, pero cuando nació mi hermana más grande ya era concejal. Y bueno, él obviamente no estaba dispuesto a irse de Marcos Paz, más allá de que él, digamos, ama Marcos Paz Sí, y no sí, hay sí, forma sí, sí. de que él elija otro lugar para vivir. Ambos por cuestiones también profesionales decidieron. Por supuesto, Sí, ya la vida estaba delimitada así sí. y decidida así. Marina, ¿y cómo fue el colegio? ¿Vos sos de preescolar o sos de guardería? Digamos, ¿cómo iniciaste? Creo que guardería, no Guardería de sé. Mi chiquitita, vieja ya. laburó mucho. Igual nosotras vivíamos también con mi abuela. Mi abuela colaboró mucho en nuestra crianza. La verdad que siempre digo como que mi mamá y mi abuela fueron como dos grandes influencias para mí porque, bueno, mi abuela con 50 años, viuda, con 3 hijas a cargo, funda de cero lo que hoy es la escuela del instituto que tiene a cargo mi mamá. Tu mamá. Primero empezó como una escuela para secretarias y después eso se fue transformando, fue la primera escuela de hotelería del país. Y mi mamá cuando nosotras nacimos estaba a full, laburando mucho. Entonces un poco nos cuidaba mi abuela y otro poco ya arrancamos de muy chiquitas a escolarizarnos. O sea, la escuela la hiciste en San Isidro. En Olivos. Ah, en Sí, Olivos. sí, En sí, Olivos. sí. ¿Qué, administración estatal o administración? No, privada. Privada, Sí. perfecto. Bueno, era la escuela a la que había ido mi mamá, la escuela Ajá. donde mi abuela había dado clases de inglés, o sea, ella siempre fue profe de inglés hasta que queda viuda y bueno, tuvo que... no es que tuvo esta idea de crear esta de escuela iniciar. que tuvo mucho éxito en ese momento. Así que sí, yo tiendo a pensar como que en ese momento, sobre todo en la adolescencia, me pesaba mucho el ir y venir todo el tiempo porque en gran parte yo prefería como estar en un mismo lugar y como que nunca habíamos Sí. tenido esa opción, digamos. Era obligatorio, era el plan familiar, Sí, era sí, era ese. encontrarnos los Ese. fines de semana y obviamente todas las vacaciones y eso. Pero después
creo que en algún punto, tanto a mi hermana más grande como a mí, nos enriqueció eso, porque conocimos como dos mundos muy distintos, y hoy a los 32, 33 años puedo decidir dónde quiero vivir y tenés dos grupos de pertenencia, digamos. Sí, bueno, varios grupos, pero tengo varios, porque después en la facultad conocí amistades que las conservo al día de hoy, que son muy, muy valiosas, y en la militancia también conocí muchas amistades, entonces bueno, como que... Pero creo que esa cuestión de ir y venir me dio como mucha apertura mental para poder relacionarme. Viendo panoramas y viendo realidades distintas también. Sí, porque Marcos Paz en ese momento era más un pueblo rural, si se quiere. La libertad que teníamos en nuestra infancia era absoluta, eso lo recuerdo con muchísimo cariño, digamos, y añoranza en algún punto. Andábamos para todos lados solas, teníamos un grupo de amigos re grande. La pasábamos muy bien. Marina, y ya cuando terminás la primaria y arrancás la secundaria, ahí ya empezás a saber más o menos orientar. ¿Cuándo te empezaste a orientar? ¿Cómo fue la secundaria? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, tuve una adolescencia un poco conflictuada, si se quiere. Como todas las... no sé si todas, pero... Yo no conozco adolescentes. Es un momento de la vida de complejo. Cambios. Sí, claro. Sí. Mis viejos se estaban separando también. Creo que cuando yo tenía 14 más o menos empezaron a separar. Una cuestión familiar complicada. Sí, son seres humanos también y bueno... No, por supuesto. Por ahí no estaban tan atentos a nuestra situación. Y medio como que... La adolescencia fue un momento de mucho buscar mi identidad, viste, como estar un poco conflictuada, no encontrarme, no hallarme mucho en ningún lugar. Sí. Cuando decís en algún lugar, ¿vos qué decís? Que no tenías, digamos, un asentamiento, un arraigo, digamos... Un arraigo. Sí, no sé si un lugar tan físico, sino más un lugar tuyo. Claro, viste que por ahí hay adolescentes como que se identifican mucho con el deporte, otros. A mí me gustaba mucho la música. Pero bueno, fueron unos años conflictuados. Pero la realidad es que cuando tuve que decidir qué estudiar, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero empecé a investigar de más o menos lo que me gustaba. Ajá. Y encontré esta carrera de ciencia política y me anoté y al día de hoy no me arrepiento porque me parece una carrera... Que era casi genético, podríamos decir. Parte de genes hay ahí. Sí, hay algo que... hay algo. Como... Sin ninguna duda. Toda mi vida la política fue algo por supuesto. muy cercano, digamos. Y además que... siempre digo, como mi casa acá era una unidad básica, digamos. Yo me levantaba a la mañana con 10 años, abría la puerta de la habitación y había 10 personas reunidas en el living de mi casa. Sí, te entiendo. Y teníamos boletas, volantes, gorritas que decían Quito, de remera, de todo. Y para mí era lo más normal del mundo. Capaz que hablaba con mis amigas y no les parecía como tan normal tener como toda esta presencia en la casa. Y después mi viejo nos llevaba a todos lados también. Festejo del Día del Niño, nos llevaba por todos los barrios a compartir. Entonces para mí fue algo... Pero bueno, eso te fue también formando, te fue nutriendo y bueno, creo que la Marina que sos hoy, sin ninguna duda, es parte de lo que viviste así. Sí, por supuesto. Eso no hay ningún tipo de duda. Después de acá en adelante, bueno, se forjará la otra Marina, ¿no? Pero claro, lógicamente. Sí, siempre tuve muy en claro que quería estudiar. Me gusta mucho estudiar, debo admitirlo. Tengo una personalidad como... estudiosa, digamos. Siempre seguí estudiando, digamos, no terminé con la carrera, después hice 2 posgrados, participo de un centro de estudios hace mucho tiempo, que fue para mí muy formativo. Entonces, bueno, en eso sí difiere de mis padres, porque mis padres por distintas circunstancias no tuvieron la oportunidad, estudiaron más de grandes, digamos. Fueron emprendedores, pero no... Sí. Claro. Y a mí la carrera me encantó. La volvería a estudiar, sí, creo que obviamente debería modificarse un montón de cosas de la carrera porque es muy teórica y te da pocas herramientas prácticas para el mercado de trabajo, pero es fascinante. Marina, y en el momento de elegir, vos en la escuela, por ejemplo, ¿qué eras vos? ¿Eras la que organizaba los juegos
en el recreo, los que decía que se iba a jugar o eras o acompañaba, digamos? ¿Eras de bandera, de topar la bandera y para adelante? ¿O era a veces sí, a veces sí. Creo que sí. Depende, como que por ahí se fue modificando a lo largo de los años, pero puede ser que sí, siempre fui muy de involucrarme con todas las actividades sociales, digamos. O sea que ya ahí se vislumbraba un dirigente, un líder. Y siempre tuve, supongo que también, no sé por qué, pero En tu caso, me acuerdo que se hacían como viajes al Chaco, al impenetrable chaqueño, y como que yo esperaba el momento del año para hacer ese viaje. Ajá. Hoy lo miro en retrospectiva, digo, por ahí con algunas críticas hacia eso que se hacía, pero digo, me acuerdo que lo organizaba un profesor que bueno, tenía estas iniciativas desde un lugar muy, muy humano, muy, muy noble, y yo me prendía siempre como en esas actividades. Y la realidad es que cuando empecé a militar más desde lo social que de lo político. Ajá. Como que mi acercamiento fue más social y no tan partidario. Me interesó como dar una mano desde el lugar que... Sí, bueno, de hecho, si viajabas a Impenetrable, indudablemente tenías esa beta más social que sí, siempre Y también estudiar ciencia política como que te ponen en tensión un montón de cosas y es casi inevitable como querer participar y querer hacer algo. Entonces, bueno, ahí arranqué, viste, con apoyo escolar, daba clases en un bachillerato de adultos, bueno, hacía como más ese tipo de militancia. Y si vos en tu época de adolescente, no de adolescente, ahora mismo, si vos tenés que elegir entre una reunión con amigos en una casa, teatro, cine o ir a un recital de música, ¿qué elegís? ¿Qué es lo que más... Me gusta todo. ¿O qué era lo que te gustó, digamos, siempre? Bueno, en una época me gustaban mucho los recitales. Arrancamos con mi hermana de muy chiquitas a ir a recitales, sí, de rock, más que nada rock nacional. Rock nacional. Hoy en día creo que disfruto mucho como juntarme con amigos y amigas y comer un asado al mediodía y que se estire, como es una de las cosas que más disfruto. Teatro y el cine me gusta, la verdad es que no tengo tanta posibilidad, digo, porque, viste, vivimos lejos por ahí de los lugares a los que uno puede ir, pero trato cada tanto de hacerme ese tiempo, además... No tanto boliche nocturno. No, eso jamás, nunca, no. ¿Viste? Eso... Bueno, cada uno, viste, por eso yo digo, ahí sí, ya... se perfila. Es parte, no, porque es parte de la personalidad también, ¿viste? Sí. Y bueno, es así. Soy más de los bares, si se quiere. Claro, más de la charla, de ir más a tomar algo. de confraternizar, más de Sí. estar entre amigos. Sí, perfecto. No, nunca me enganché con los boliches. Me gusta bailar, pero como hay algo del encierro del boliche que no compatibiliza con... no me gusta, digamos. Y si vos tuvieras que... ¿Viste esos días que vos llegás a tu casa... ¿Vos tenés actividad privada? No. Actualmente no. No, le doy una mano a mi mamá con algunas cosas de la escuela, Bueno. pero no le dedico 100% a No, perfecto. a la política. ¿Viste que esos días que vos tenés que vos decís que se termine el día? ¿O tenés esos momentos de bajón, de que necesitas algo que te reconforta? ¿Qué momento de tu vida buscás para refugiarte, que te trae buenos recuerdos, que te trae placer? ¿En qué momento de vos? Lo que pasa es que vos sos con tan poca edad. Sí. Yo estoy a lo mejor pidiendo demasiado, Claro. ¿viste? Porque todavía sí, no igual, viviste. La actividad que uno hace es muy demandante y muy cansadora. Pero y a veces... si vos tuvieras que agarrar y decir, cómo me gustaría estar, viste, que vos decís, no, cómo me gustaría estar en tal lado haciendo tal cosa y salir de este lío, de este momento, viste, porque... Y mira, para mí el refugio que tiene mucho que ver con mi infancia también es el campo de mi papá, la Eulalia, que queda acá en Marcos Paz. Sí. También la casa es la misma casa que teníamos cuando éramos chiquitas, creo que hasta tenía los mismos juguetes que jugábamos cuando éramos chiquitas, y ese lugar es el único lugar, creo yo, en el que voy y
como que Sí. me desconecto al 100%, no pienso en nada. Ajá. Y cuando ves los juguetes y eso, que Y bueno, sí, es encontrarte de vuelta, es encontrar la Marina chica. puede ser. Sí, sí, sí. También la casa de mi mamá, que está intacta, entonces como que a veces un fin de semana o si en algún momento la fui a visitar y me duermo una siesta como en mi habitación Ajá. de la infancia, también es como un lugar Claro, porque vos de seguís refugio. yendo, vos seguís volviendo a Olivos. Y la Por visito, supuesto, la lógico. visito a mi Sí, sí, mamá, sí. O sea, obviamente. no tanto como antes, pero seguís haciendo más No, o menos. no, porque los tiempos, Claro, no, lógico. ella obviamente está muy ocupada, yo Seguís también, haciendo pero sí, siempre, y ella también viene de visita a Marcos Paz cada vez que puede, porque bueno, obviamente mantenemos nuestra relación, y mi hermana más grande está viviendo en Bariloche, pero también hace lo posible para venir. Hace poquito, de hecho, estuvimos las 3 juntas para Pascuas. Ujú. Y de esa experiencia que me interesó, la experiencia de... Cuando vos decís en retrospectiva, uno, viste, en retrospectiva siempre critica cosas porque uno hace cosas o acompañaste a alguien que hizo cosas que a lo mejor no estaban tan correctas, pero visto desde ahora, no Sí. visto desde ese momento. No es tampoco... O sea, eso es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, que en su momento uno hace lo que Porque le tiene... parece que está bien. No, y aparte lo que tiene a mano, ¿viste? Porque Ajá. esa experiencia, ¿qué te marcó? ¿Fue buena? ¿Qué te produce ahora recordarla, más allá de las críticas que le La puedes hacer? experiencia del La Chaco, experiencia del ¿decís? Chaco, sí, del penetrador. Sí, porque bueno, era ir una semana Concretamente, a... contame más o menos concretamente qué era lo que hacían. Sí, es lo que algunas iglesias hacen como misiones, pero en este caso no era religioso, sino que era este profesor que organizaba que un grupo de estudiantes vayamos una semana a una escuelita. Y en esa semana, bueno, obviamente teníamos actividades como de intercambio con los estudiantes de la escuela y llevábamos donaciones que la escuela necesite, hacíamos jornadas como solidarias de pintar, de, bueno, distintas cuestiones. Sí, siempre creo que conocer otras realidades tan distintas a las que puede vivir uno es enriquecedor. Y también me acuerdo que hacíamos visitas a un geriátrico y hacíamos talleres de huerta y pasábamos tiempo, y como que también te pone en perspectiva de decir, bueno, cuánto tiempo le está dedicando uno al otro, cuánta bola le estoy dando a mis abuelos también, como que hay algo ahí del intercambio que creo que siempre es enriquecedor. Y de hecho lo recuerdo con mucho cariño, ese profesor, me parece que me abrió la cabeza en muchas cosas. Él tenía una insistencia muy grande en llevar cosas a la comunidad que sean duraderas, digamos, como no llevar una donación e irnos, sino dejar algo en la comunidad que sea... Infraestructura, algo que Sí. sea Sí. perfecto. Pero bueno, por ahí la crítica, digo, hoy lo veo distinto porque hoy realmente creo que la política es la herramienta de transformación social, yo digamos. entendí lo que quisiste decir, por supuesto, lógicamente, pero viste que la sociedad busca de alguna manera, este profesor tenía la necesidad de hacerlo y Sí. bueno, encontró el apoyo de ustedes que decían vamos, y Sí, a mí como te digo, volví diferente. eras chica y Sí, era, no sé si no estaba en el primer año del secundario. Claro, bueno. Es una experiencia fuerte para la edad esa también, porque la realidad es, yo calculo que debes haber visto una realidad no tan favorable. Y no, la verdad que no. Era, digamos, una escuela que tenías, bueno, lo que se conoce como el plurigrado, los estudiantes como muchos... Claro, exactamente, como son pocos estudiantes, como es rural. Un maestro le da clase Sí. de todos los grados en un mismo aula. Y Sí, después, sí. bueno, como las familias, muchas necesidades, pero como te digo, me parece que es importante poder conocer. Creo que hay algo de la necesidad de empatía que tenemos y la única manera de generar empatía con el otro es conocer. Y me parece que nos están como faltando instancias en nuestra sociedad como de intercambios y- entre distintas realidades, entre personas que piensan distinto sobre distintos temas.
de cualquier tema, digamos. Hace falta más espacios de intercambio. ¿Y cómo estás viendo vos con respecto a eso en la juventud, en tus coetáneos, digamos, de tu misma edad, en tu entorno? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo debaten, lo charlan, amigas? No te digo dentro de la política, pero sí, porque también pasa eso, ¿no? Acá el hecho es el entramado. La política es un micromundo. El entramado tiene que ser más amplio. Más amplio. Y realmente desde la política se trabaja hacia la sociedad para que el entramado sea más grande, ¿no? El lazo social sea más grande. ¿Cómo lo estás viendo vos dentro de las nuevas generaciones, que es la generación tuya, ¿no? Y no te voy a mentir, lo veo a veces medio complicado. Es para que no me mientas, por eso. Bueno, tuve una experiencia muy linda hace poco que yo sé que por ahí el programa no se basa tanto en la política, pero te lo quiero contar desde la perspectiva más humana. No, el programa este es político, ¿eh? Que hables la nota, no, habla tranquila, pero está bien. La nota contigo es otra cosa, pero sí. En su momento hablaremos de política, pero si vos ahora querés, estábamos en un plan más descontracturado, sí, pero no, está bien, sí. Dale. Yo hice un posgrado en liderazgo político sí. Y bueno, fui seleccionada este año para viajar a Estados Unidos con otros estudiantes del posgrado, o sea, egresados. Con un cura que se llama Rodrigo Sarazaga, que es el rector del instituto con el que nos fuimos, y bueno, viajé con referentes políticos de otros partidos, digamos, gente que trabaja con Joaquín de la Torre, con Lilita Carrió, con Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, otros referentes del peronismo, y fue una experiencia buenísima, porque estuvimos una semana conociendo referentes de muy alto nivel de la política estadounidense, pero más allá de eso, el hecho de estar una semana compartiendo con gente que piensa muy distinto, sí, pero que vos tenés que hacer un ejercicio constante de moderación en cuanto a las opiniones y demás, y de escuchar lo que piensa el otro, de poner en tensión tus propios argumentos, para después reafirmarlos, digamos, no es que... Y me di cuenta que si no fuese por este espacio al que fui, al que me presenté para hacer el posgrado y pude conocer a toda esta gente, son muy pocos los lugares donde uno tiene la posibilidad de... Y en la mesa familiar, viste que ya es como que no se quiere hablar de política porque las cosas terminan mal. No, igual... Sí, dale. No, eso, como me parece saludable que podamos realmente intercambiar opiniones desde el respeto, desde la escucha, entendiendo que el otro, por pensar distinto, no es un enemigo, digamos, solo que... Aparte, siempre va a haber algún punto que se va a llegar en común y se va a salir. Las maneras van a ser tal vez distintas, pero hay objetivos en común que pueden llegar a tener la sociedad, que todo se puede llegar por distintos caminos. Y sí, sobre todo nuestra generación que está, digamos... Que se supone, primero, que son 100% democracia, porque ustedes son puramente democracia, criado en la democracia, nacido en democracia, tenemos y después porque tienen otra apertura también de información, tienen una tecnología a disposición y tienen otra apertura de cabeza. No es lo mismo la dirigencia, las dirigencias, no estamos yendo al tema, pero bueno, vos sabés que si empezamos a hablar, las dirigencias están bastante distantes de los jóvenes, la dirigencia política estoy hablando. Sí. Muchas veces y es demasiado, muchas veces es demasiado. Entonces, eso desde ya, y bueno, pero es parte de lo tuyo y es parte de tu vida. Sí, vos me preguntabas cómo veo como a los jóvenes en ese aspecto. Digo, me parece que también la juventud hoy tiene como... tenemos que entender que hay muchos intereses muy diversos, desde la cultura, desde... digamos, la cantidad de información que tienen a disposición, y que no es únicamente como la política lo que los jóvenes o que la juventud está preocupado pensando. También hay problemáticas muy transversales que los preocupan, digo, el tema ambiental, las cuestiones de género, y sí, como decís vos, de todas maneras, uno intenta, qué sé yo, con mis amistades que por ahí no están involucradas en la política, a mí también me hace bien eso, porque intento como...
desconectar y por sí supuesto. me interesa mucho saber obviamente qué opinan. Claro, porque para salir del micromundo y decir, bueno, exactamente. vos que estás trabajando en un juzgado, o vos que trabajás en un restaurante, es el ¿cómo día a estás día, viendo la es el día a situación? día, es el viaje cotidiano a trabajar, lo que pasa en el trabajo, lo que le dicen los compañeros, lo que le pasa en la casa, eso es permanente, es experiencia pura. Para ir terminando, Marina, a mí me gustaría saber qué obsesión, sueño, deseo, eje de un norte que vos puedas decir, de eso me aferro para si vos llegás a tener poder en la administración, para bajarlo al llano, digamos, para desarrollar. ¿Qué sería lo que vos en algún momento dijiste? Yo creo en todo alguna vez dijimos, si yo tuviera la posibilidad, arranco por ahí. Bueno, son varios, pero si tengo que elegir como un tema... Sí, la prioridad, lo que vos decís, yo hoy firmo, mañana arranco con esto. Arranco con esto. Mi obsesión, y me dediqué a estudiarlo mucho tiempo, es el trabajo. El trabajo genuino y de calidad. Como te comentaba, tengo un centro de estudios hace muchos años, nos dedicamos a estudiar el mundo laboral y creo que Marcos Paz tiene que pensar un modelo de desarrollo industrial, pero urgente. Digamos, necesitamos atraer fuentes de empleo genuinas de calidad. ¿Por qué? Porque es el principal ordenador de la sociedad y es lo que te ordena la vida familiar. Hoy en Marcos Paz, lamentablemente, no tenemos oportunidades laborales para los jóvenes. La cantidad de veces que me cruzo con jóvenes que están desesperados buscando por trabajo, que los pocos trabajos que consiguen son de mala calidad, que no les pagan lo suficiente, que no los tienen de forma registrada. Yo creo que hay que empezar por ahí. Es la base, es el núcleo de la organización familiar, que haya trabajo genuino y de calidad, con igualdad de género, obviamente, porque esa es otra de mis obsesiones, la igualdad de género, la posibilidad de que haya más trabajo para las mujeres, que las mujeres tengan más oportunidades para salir adelante. Después, obviamente, como gestión municipal, si se quiere, me parece que hay un montón de temas a abordar, pero bueno, es algo que a mí me preocupa, que no solo a nivel local, sino a nivel general en la Argentina, digamos, que podamos crear más empleo de calidad para que las familias, digamos, puedan organizarse de otra manera. Sobre todo, me quedé con lo de, sobre todo con una visión de género, porque en el trabajo tradicional, en muchos lados no tenés ni siquiera, la policía le pasó a la policía cuando empezó a incorporar gente femeninos. Sí. Tuvo que modificar un montón de cosas. El ejército, no sé, estoy nombrando ejemplos grandes para ser explícito, ¿no? No tenían baño, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, ¿eso a qué voy? Que implica también inversión en infraestructura. En infraestructura. Muchísimos lugares pasa que no tenés baños. Bueno, ahora se reglamentó un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo para que las empresas de más de 100 empleados y empleadas tengan que tener una guardería, centro de desarrollo infantil, o tengan que pagar el equivalente. Porque hoy en día el principal factor por el cual muchas mujeres no pueden trabajar, digamos, en un trabajo de jornada completa, es porque son las que se dedican a cuidar y a criar y a gestionar el hogar. Entonces, ese es uno de los principales como núcleos de la problemática que tenemos que abordar. De hecho, bueno, hablando de esta obsesión con el trabajo y de que me encantaría ver que en Marcos Paz el parque industrial se ponga en funcionamiento. Hay parques industriales que han incorporado guarderías como para que empleados varones o mujeres puedan llevar a los chicos a un lugar seguro, con profesionales que estén bien cuidados, digamos, y que no tenga que ser una opción entre trabajar o ser madre, padre y criar. Digamos, que uno pueda salir a trabajar, porque el trabajo no solo es una fuente de ingresos, el trabajo es una fuente de dignidad, porque uno se siente útil, porque uno hace algo que es útil, obviamente, para la sociedad, porque se relaciona con otras personas, porque tiene una posibilidad de proyectar un crecimiento.
digamos, de Independencia. arranco acá, pero Ujú. puedo La llegar a... en la mujer, la independencia. La independencia económica. Por supuesto. Hoy justamente en el Consejo Deliberante hablábamos del índice de crianza y hablábamos de esto, de la cantidad de deudores alimentarios que hay en la Argentina que no pasan la cuota alimentaria para las mujeres y las mujeres entonces tienen que criar, no pueden trabajar. Bueno, me apasiona el tema, si querés podemos hacer un día entero de mundo laboral. Ya después, en algún momento, si seguimos y si el programa sigue en su momento, ya vamos a tener otra entrevista, pero un poquito más, ya se va a dar algún otro tipo de debate más político. Bien. Y hay un montón de temas. Bienvenido sea. Claro, porque es enriquecedor y bueno, cuando uno va intentando ver distintos puntos de vista es mucho más rico para todos. Así que te agradezco por haber venido y bueno, y que tengas un camino exitoso en lo que emprendas. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, igualmente para vos, muchas gracias por el programa. Me encantó participar y tener esta conversación. Bueno, acá nos estamos despidiendo. Marina estuvo acá por suerte y iniciamos el ciclo de visitas. Nuestra primera visita fue linda, fue buena y esperemos que se pueda repetir.